esta noche, pero también vamos a dar un pequeño repaso de lo que fue la semana pasada. Le voy a pedir que ponga toda su atención para que no se me desubique, que todos vayamos siguiendo el paso a paso, lo que es el seguimiento de ese estudio que hemos comenzado. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que una vez más nos bendiga, que se verifique, que nos enseñe a través de su palabra, ya que sin el Señor, hermano, no somos nada. Él es el que nos ayuda a entender. Dice la Biblia que su Espíritu nos llevará a toda justicia y a toda verdad. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Amén. Bueno, Señor, un Padre que estás en los cielos. Queremos darte las gracias en esta oportunidad por esta bendición de estar en este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret, vamos a pedir que tú seas el que perdones cada una de nuestras vidas. Cada una, Señor, de nuestras iniquidades en este día. Tú mejor que nadie conoces nuestras luchas, conoces, Señor, nuestros corazones, sabes, oh Dios, lo que hay en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, de los cielos, que tú seas el que hables a nuestras vidas, Espíritu de Dios, enséñanos a vivir conforme a tus estatutos. Señor, queremos ser esta hora reprendiendo todo el fuego del diablo. Y le digo, Señor, alzando del Espíritu inmundo, en el nombre de Jesús de Nazaret, declarando, Señor, una lluvia de bendiciones sobre nuestra congregación, en el nombre de Cristo Jesús, sobre cada hermano, cada hermana, Señor, que tú abras la mente, el entendimiento de cada uno de los que estamos acá, para que podamos, Espíritu de Dios, comprender lo que tú quieres enseñarnos en esta noche. Aparta toda palabra, Señor, que no venga de ti, de nuestra boca. Ayúdanos, Señor, a verificar tu nombre. Que tú veamos en esta noche, sea para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Amén. Abrimos nuestras Biblias, hermanos, en esta noche, en 2 de Timoteo. Es un gusto verle de nuevo, hermano. Se alegra de entrar a la casa de Dios. Amén. Y vamos a ver la porción en segunda de Timoteo. Usted le encuentra y dice un amén o un gloria a Dios. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer nada más unos cuantos versículos de la palabra de Dios en esta noche, hermanos, pero vamos a ser muy concretos. Vamos a estar hablando, entre otras cosas, hermanos, usted sabe cuál es el tema que estamos dando, lo que la palabra de Dios nos enseña. Hemos estado hablando desde la semana pasada acerca de el gobierno del G12 y sus creencias, el movimiento de lo que es el G12. Hemos estado hablando de eso de la semana pasada y en esta noche vamos a seguir la segunda parte de este tema. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Dice la palabra en el nombre del Señor: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos y desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de la vida, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de la religión más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. Toma su asiento, hermano, por favor. Yo quisiera, hermanos, que cada uno de nosotros, vamos a leer una porción más, así como está sentadito. Primero de Timoteo, capítulo 4. Y este versículo también vamos a tomar como base. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en 1 Timoteo 4:1, lo voy a poner,
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo que autorizar la conciencia, podrían casarse de manera que no se benditos Jesús creó para decirle gracias. Dice, por necesitar de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Amén. La semana pasada, ¿cuánto estuvimos la semana pasada? Antes no, estuvo la semana pasada. Amén. En la semana pasada estuvimos hablando acerca de lo que era ese movimiento, pero yo sé que algunos de ustedes me hicieron un comentario de lo que estuvimos hablando la semana pasada, lo que apuntaron, pues. Hermano Isidro, si me le pasan el micrófono ahí, por favor. Sonido, ¿dónde está el cielo? Aquí, sentadito, pues sí, voy a poner el micrófono, no se preocupe, amén. Sí, porque algo que salga en la grabación. Bueno, Dios bendiga. Pues, para todos, estuvimos hablando del movimiento que se anda, del movimiento que se anda ahorita, que se está llevando sobre los encuentros y todo eso, y que ellos están agarrando como base 12 personas como para explicar que es bíblico, porque Jesucristo instruyó 12, pero eso estamos viendo que fue un modelo que Dios hizo para representar al gobierno de las tribus de Israel, porque fueron 12, ¿no? 12 tribus, cada uno de los hijos de Jacob. Y ellos han agarrado como base eso para implantarlo sobre ese movimiento, pero en realidad Dios lo usó como modelo, no como crecimiento. Crecimiento, el Espíritu Santo lo da. ¿Me entiendes? Eso es lo que estábamos viendo, y también las personas que crearon este movimiento, que se quieren dar una jerarquía más que Dios. Por ejemplo, ellos dicen que son los que Dios iluminó para traer esa revelación a las personas. Nosotros vemos que en la Biblia la revelación ya se la dio. La última revelación fue a Juan en el Apocalipsis. Eso es más o menos lo que le estábamos estudiando. Un aplauso, hermanos, también. Mucha atención a ustedes. Gracias. A ver, con lo que hermano decía, eso fue prácticamente lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Estamos hablando acerca del modelo de negocio, cómo ellos trabajan, o como dicen, pues el Señor Jesús escogió a 12 y por lo tanto tenemos que hacerlo así. Esa es la visión de César Castellanos. Él expresa esas palabras y yo quiero leer, déjame ver si lo encuentro acá, un comentario directamente de su libro. ¿Cómo dijimos que se llamaba el libro, hermanos? Para los que se acuerdan o los que apuntaron. No. Bueno, se lo voy a dar y ya a punto lo que no me olviden. Sueña y gana. Sueña y ganará el mundo. Amén. ¿Se acordó del cielo? Sueña. ¿Qué anda con sueños? Ah, bueno. That's chicken. A ver, entonces, hermano, bueno, César Castellanos, luego lo estoy pidiendo me traigo, el hermano pastor. Pero dice, César Castellanos, era hermano de la iglesia, dijimos la iglesia se llama Centro Cristiano, ¿qué? Ciudad de Gracia. No. Oh. Como que no se desubicaba ahora. Misión carismática internacional, o MCI, Misión Carismática Internacional es el nombre de la iglesia en la que él está, hermano, al frente. Y es una iglesia que ha crecido exageradamente, ¿no? Hablábamos de que tienen una membresía supuestamente ya de más de 200,000 personas en la ciudad de Bogotá, Colombia.
una iglesia que ha crecido bastante. Y por supuesto, parece que no pasó, hasta ahorita se supone que es la iglesia más grande de Latinoamérica, pero no ha pasado desapercibido por los pastores. Y como usted sabe, hermano, que el cristiano, nosotros como evangélicos deseamos el crecimiento de las iglesias, ¿sí o no? ¿Cuántos desean ver esta congregación crecida, hermano? Creo que lo deseamos. No deseamos ser estáticos como iglesia, sino que todo lo contrario, que deseamos es que la iglesia del Señor crezca, porque de lo que se trata no es tanto de números, sino de alcanzar más almas por el Señor. Y como uno más que veamos, hermanos, como una más alma que venga a los pies de Cristo, es ya una bendición. La iglesia, nosotros también, hermano. Y entre todo lo que hablábamos, hermano, el Señor comienza a sentir mi corazón de cómo el deseo de nosotros como cristianos siempre es y será el que la iglesia avance todo el tiempo. Pero viendo este crecimiento en nuestra iglesia, a muchos pastores, evangelistas, apóstoles, se les despertó la curiosidad de ver de dónde venía ese crecimiento, de qué manera ellos lograron a tener ese tipo de crecimiento. Entonces, cerca de castellanos, él comienza y saca un libro que se llama Sueña y ganarás el mundo, que además tiene ahí la imagen de este libro. Entonces, yo le voy a leer literalmente lo que él dice en una parte de su libro. Dice: una noche de las vacaciones de 1983, estaba en la costa atlántica colombiana junto a mi familia, dice él, me decía a la orilla del mar cuando sentí la presencia de Dios. O sea, adelante dice, y me dijo, yo soy el anciano de Elías, prepara tu corazón en la adoración porque te voy a usar. Más adelante dice, yo voy a hablar de las almas directamente, pero prefiero hacerlo a través de ti. Te he puesto como pastor, sueña con una iglesia muy grande, porque los sueños son el lenguaje de mi espíritu. Porque la iglesia que tú pastoreas será tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar, que de multitud no se podrá contar. Y esto lo digo directamente del libro, vamos a decir, del libro de él, como él dice, de la visión del Señor, Sueña y ganarás el mundo. Luego, su esposa, que lleva por nombre Claudio Castellanos, ella dice que igual, porque cuando se bautizaron, el Señor le reveló a ella de que tenía que ser nuevamente bautizada. Eran personas que ya eran bautizadas como cristianos, supuestamente. Y el Señor le reveló que tenía que bautizarse de nuevo, pero esta vez en el Jordán. Y que después de eso, aunque esa bautización tenían que ser bautizadas, según ella, por alguien que tuviera el mismo ministerio de Juan el Bautista. Y ella dice, cuando en ese momento que había encontrado ese apóstol, que era ese profeta, pero que tenía un ministerio de Juan el Bautista, dice que él se bautizó, él se bautizó en el Jordán. Dice la mujer que dice que sintió literalmente en el Espíritu que los cielos se abrieron y que Dios envió a su Espíritu Santo sobre ellos. Eso es lo que dice. Entonces, ¿qué sucede? Ya hablamos la semana pasada, que desde el momento que una persona expresa este tipo de cosas, hermano, ya está mal. Porque la palabra que él expresa que Dios reveló fue una palabra que fue dada exclusivamente a un hombre de Dios, que fue Abraham. Dios le prometió que su descendencia iba a ser mayor que las estrellas de los cielos, más que la arena del mar. Y hablamos la semana pasada de que el único que podía cumplir esta promesa sería Jesús. Él era el único en el que se podía cumplir la promesa, porque él es el que ha venido a tomar nuestras vidas, sería muerto por el que fue sacrificado por su iglesia, y solamente él es el único que podía cumplir. Desde ahí ya estamos en un problema, porque estamos hablando de un personaje que está expresando cosas que son antibíblicas, cosas que no vienen de Dios, cosas que no vienen de la palabra de Dios.
Y vamos a investigar más adelante, hermano, de dónde realmente vienen todas estas cosas, pero hablando siempre de César Castellanos, él asegura el éxito en cualquier congregación que se convierta en G12. Él dice que bajo esta nueva visión, cualquier iglesia puede ser exitosa. Pero, hermano, cuando hablamos de éxito, ¿a qué nos referimos de éxito? Porque está el éxito que ellos hablan y el éxito que la Biblia realmente enseña, que son dos cosas muy diferentes. De él no se conoce mucho de César Castellanos, no vamos a meter en detalle porque más adelante vamos a hablar de otras cosas también acerca de esto. Él también tiene en su libro algo que él llama la escalera al éxito. Amén. Escalera del éxito. Eso lo vamos a tocar más adelante también. Pero ¿qué es lo que hace ellos el siglo G12? Entre otras cosas, solamente le doy un pequeño resumen. Entre otras cosas, ellos practican que tienen que ser tomados células de 12 personas. No pueden ser más de 12. Tienen que ser 12 personas. De esos 12, cada uno de ellos forma otros 12, y cada uno de esos 12, otros 12, y así sucesivamente va avanzando, hermano, la iglesia. Entonces, el concepto, le voy a decir, no está mal en el sentido de que lo que se procura, si fuera hablar de un sistema de trabajo, fuera una cosa muy diferente, no estaría mal. Pero el problema es, como los hermanos decían, que ya estamos tomando un método y tomando como el número 12 como un número mágico, ¿verdad? Como que es lo que está realmente el éxito, como que el número 12 tuviera algo sobrenatural que va a hacer que las empresas crezcan, cuando realmente no es así. El Señor dijo, Apolo, yo te traigo por Pablo, Apolo regó y el crecimiento lo dio. El Señor no es el 12, no es el 13, no es el 15, no es el 100 el que da nacimiento a la iglesia, es el Señor a través de su misericordia, hermano, el que hace que su obra sea prosperada. Y volvemos a lo mismo, que si nos pasamos en un gobierno de 12, no seríamos capaces de llenar las expectativas para poder, hermano, cumplir esos requisitos de gobernar con un sistema de 12. Primero, porque ya dijimos que Jesús es el único que podía hacer. Leímos muchos versículos la semana pasada en cuanto acerca de todo esto. Pero eso es el estilo que se está viendo. Vamos a entrar en detalles más adelante. Pero yo quiero hablarles en esta noche a uno de ustedes acerca de otro personaje. Pero antes de llegar a esto, siempre César Castellanos, él le acredita el crecimiento, como digo, al modelo de 12, pero no es así. Ahora, quiero hablarles también acerca de lo que es otro personaje. Hay un sacerdote católico llamado José María Escrivá de Balaguer. La semana pasada lo mencionamos. Apúntelo si usted quiere. José María Escrivá de Balaguer. Este personaje nació en 1902. Fue un sacerdote español que nació en una de las provincias, un lugar muy pobre en el país, en la nación de España. Y fue un personaje, hermano, que comenzó desde abajo, se convirtió en el catolicismo, llegó a ser un sacerdote en la iglesia católica. Y años más tarde, hermano, él cayó en una depresión. Hay un libro que se llama la biografía de José María de Balaguer. Usted lo puede encontrar en la librería, no sé lo que Jesús se llama de la mano, en su libro, que usted lo puede comprar. Ayer que habla de eso, pero vamos a hablar más adelante, que ya no está siendo publicado. Pero cuando este libro habla acerca de la vida de este hombre, hermano, habla de que evidentemente él padeció una depresión muy fuerte, era católico, como digo, sacerdote católico, y él llegó a tener una depresión muy fuerte en su vida. A tal punto que él se fue a refugiar en una de las famosas casas de retiro que le llaman de la iglesia católica. Se fue a una casa de retiro y él asegura, hermano, le digo años después de haber ingresado a la iglesia católica, él asegura de que Dios le dio una revelación. ¿Y en qué consistía la revelación que Dios le había dado a él?
Él dice que Jesús literalmente baja del cielo y se encarnó en él. Y que cuando se encarnó en él, lo llevó en el Espíritu, en una visión, al momento en que Jesús estaba siendo crucificado. Entonces el sacerdote dice que él sintió literalmente el dolor que Jesús había sentido en la cruz del Calvario. Él expresa, él dice que fue el mismo Jesús el que descendió y lo llevó hasta ese momento de la cruz. Entonces él dice, hermano, que en esa visión, después de que el Señor le muestra esto, le dice, ya que yo me he encarnado en ti, ya que he demostrado estas cosas, ahora yo quiero que tú te elijas o que nombres a tus propios 12 y que de esta manera, dice supuestamente Jesús, tú vas a escoger a elegir tus 12, así como yo mismo escogí mis 12, y como yo voy a levantar crecer la iglesia católica, mi iglesia católica. Yo voy a hacer que los que se han ido del catolicismo vuelvan al catolicismo. Entonces dice que él se sintió del tubo, él va y regresa a su casa sacerdotal de donde él había salido y llega de nuevo contento, feliz, sabiendo que Dios según le había dado una revelación sobrenatural y que Dios le había revelado lo que era el gobierno de Dios. O sea, él llega a esta casa sacerdotal, llega y quiere compartir a los que estaban ahí la visión que Dios le había dado. Pero este cuando llega, él se sintió muy confundido, porque al llegar, él se dio cuenta que había 13 diáconos en el lugar donde él estaba. Pero el Señor había mostrado 12. Entonces, ¿cómo era posible? Dice que se sentó con ellos y les trató de que según que tenía Dios le había revelado. Y cuando él les comparte la visión, uno de los jueces se levanta y dice, yo no estoy de acuerdo con esto. Estoy acordando, resumiendo todo, yo no estoy de acuerdo con eso, se va. ¿Y quedan cuántos? 12. Entonces, él dice que para él esto fue una confirmación de Dios, que Dios le reveló que ahí estaban los 2, y que era de Dios. Y comienza, hermano, su movimiento dentro de la Iglesia Católica, el gobierno de Dios. El que más adelante vino a ser lo que ahora conocemos nosotros como Opus Dei. Y vamos a entrar un poquito en detalles en cuanto al Opus Dei. Llegan a este momento, entonces él dice, esto verdaderamente es de Dios. Amén. Amén. Después de eso, hermano, él siguió con esa visión del gobierno de 12 desde sus primeros años y él muere en el año de 1975. La Iglesia Católica tiene su propia versión de su muerte, tiene su propia versión de su propio ministerio, tiene su propia versión de lo que es el Opus Dei. Pero como usted sabe, la palabra de Dios enseña que no hay nada oculto que no haya sido manifiesto. Y siempre habrá personas que Dios salva, que Dios rescata de ese tipo de sectas, de ese tipo de iglesias, que Dios los usa para hablar de las verdades, de lo que realmente se oculta de ese tipo de movimientos. Entonces, lo que terminé viendo, como le digo, al final del Opus Dei, pero ese hombre, José María Escrivá de la Valle, fue un hombre que durante tantos años se configuró con un montón de personas entre los mismos católicos para convertirlos al Opus Dei. Y a tal punto que desde el momento que él comienza hasta la hora de su muerte en el año 1975, se hablaban ya de más de 75,000 personas que eran parte del Opus Dei. En unos cuantos años tuvo un crecimiento fenomenal. Tuvo un crecimiento exagerado. Logró alcanzar un ámbito y logró hacer una posición muy alta entre la Iglesia Católica, a tal punto que no posee su propia sede en el Vaticano.
Ellos tienen su propio movimiento interno dentro de la Iglesia Católica, tienen su movimiento, tienen una influencia sobre el Vaticano, tremenda. Años después, en el año 2002, Juan Pablo II viene y canoniza a este personaje. Pero hay algo bien curioso. Usted sabe que no es la canonización. Cuando el Papa o la Iglesia Católica dice hoy, esta persona la vamos a hacer santa, ya lo hacen, lo elevan a la posición de santos y ya, usted sabe, ya lo pueden venerar y ya lo ponen en esa posición. Entonces, lo que sucedió fue cuando la Iglesia Católica viene y pone a este personaje, como ya santo, lo pone en esa posición, sucede algo, que comienzan las promesas en España. Yo escuchaba un mensaje, y más adelante lo vamos a pasar del final del discurso, de lo que es el aprendizaje que tenemos, la doctrina de esta semana. Yo escuchaba acerca de un hermano que le quiero mucho, hermano Bolaines, él es un escatólogo, y él hablaba acerca de este mismo tema también. Y algo vamos a ver entendiendo es esto, que según lo que dice el hermano Bolaines, dice que él investigó, comenzó a investigar por qué los españoles se oponían a la canonización de José María. ¿Por qué? Y llegó el punto, hermano, en que entre los mismos españoles el concepto que ellos tenían de este hombre era que era un hombre que no estaba bien, no estaba en sus 5 sentidos. Era una persona que no tenía, ¿qué le diré? Sus sentidos bien puestos. Cuando él muere en un manicomio negando la existencia de Dios, que es algo que la Iglesia Católica no lo dice, aunque se sabe que así fue. Antes de su muerte hubo una entrevista, que ahorita le voy a hablar de eso también, pero él muere, como dice, en el año 1975. En 2002 viene Juan Pablo II y lo canoniza. ¿Por qué? Lo canoniza en contra de muchísimos católicos, en contra de gran parte de lo que es el país de España, que está lo que es un país catolicismo. ¿Y por qué lo canonizó? Pues muy fácil, porque según una escritora mexicana, el Papa Juan Pablo II pertenecía, o él mismo nos expresa también que pertenecía a los Dei, era del mismo movimiento de José María, escriba de la Gana. Entonces, tanto el Juan Pablo II como el nuevo Papa que ahora tenemos, Benedicto XVI, los dos formaban, uno formaba y el otro forma parte de lo que es el Opus Dei también. Entonces, según ella dice, según dice la escritora, en un libro que se llama La cara oculta del Vaticano, en este libro ella dedica, según los hermanos Bolaines, más de 250 páginas a hablar de lo que es el Opus Dei. ¿Cómo se llama el libro? La cara oculta del Vaticano. Pero en este, cuando lo que sucede es esto, que había un compromiso, porque José María prácticamente tuvo tanta influencia en la Iglesia Católica que aquel que le preparó el camino a Juan Pablo II para que llegara hasta el papado. Y lo mismo que hizo con Benedicto XVI también. Entonces había un compromiso, una promesa entre ellos, que cuando José María muriera, el Papa Juan Pablo II tenía que poner en esa posición. Y es por eso que en contra de la opinión de muchos, Juan Pablo II lo canoniza. En este mismo libro, hermano, La cara oculta del Vaticano, nuestro hermano Bolaines habla acerca dice que él tiene 3 copias del libro. Dice que algún día en México, cuando recién salió el libro fue un bestseller en México, uno de los libros más vendidos en México, y estuvo un tiempo, cuando salió, fue un gran impacto. Mucha gente lo compró, hermano Bolaines dice que él compró 3 de esos libros. Y que cuando volvió de nuevo a México, la siguiente oportunidad que volvió a México a comprar más, ya no vino. ¿Qué sucedió con el libro? Dice que le dijo el que lo vendía, él dice, este libro ya no está en existencia. La Iglesia Católica compró los derechos sobre el libro. Y eso se lo puede buscar en el internet, ahí está.
compró los derechos de esos libros y el libro ya no está más en venta. Entonces, dice hermano Valerio, si usted no lo pudo comprar, ya no puede comprar, ya no está en existencia. Le pagaron quién sabe cuántos millones de dólares a la escritora y simplemente lo retiraron del libro. Porque se sabe que hay muchas verdades y muchas cosas que el Vaticano no quiere que sean reveladas. Investigando este libro, hermano, de la cara oculta del Vaticano, ella habla muchísimo acerca de ese movimiento Opus Dei. Ahora, ¿qué significa, hermano, Opus Dei? Pero antes que veamos ahí, una de las cosas que, antes que muriera, como le digo este personaje, hubo un periodista que me entrevistó, un periodista, hermano, que le llamó la atención cómo había crecido tanto. Entonces, este periodista decidió, hermano, entrevistarlo. Y entre las cosas que dice que le llamó la atención eran los famosos encuentros, porque lo que usted practica los encuentros. Ellos practican retiros espirituales, como le llaman ellos, que le llaman encuentros, encuentros fases. Uno de ellos es el preencuentro, el segundo es el encuentro, el tercero es el post-encuentro y el cuarto el reencuentro, son 4. El periodista, hermano, le llamó mucho la atención cómo había crecido tanto el Opus Dei. Se va con su fundadora, le dio curiosidad de cómo se movían en los encuentros, qué era lo que sucedía en los encuentros. Y fue en la entrevista. Y en esta entrevista, hermano, este hombre le dice, comienzan a hablar entre muchas cosas, pero hay ciertas cosas que quiero recalcar en esta noche. El periodista le pregunta y le dice, ¿por qué tanto misterio? Entre dos de las preguntas hermanos al primero la pregunta, ¿por qué hay tanto misterio en esto de los encuentros? Y segundo, ¿por qué le dice en los encuentros de Opus Dei tiene que haber un voto de silencio? 2 cosas. Entonces, primero, le dice que el misterio y eso que todo un secreto y que necesitas para despertar la curiosidad entre los católicos, vivimos peligrosos de los católicos y para que ellos vayan y puedan ir, pero en ese mismo momento como que se destapa y le dice que le comienza a hacer comentarios de sí, lo que es en sí el Opus Dei, pero generalmente cuál es el movimiento de la Opus Dei. Le pregunta también que por qué tendría que haber un voto de silencio. Algo que le llamó mucho la atención al periodista fue eso, que las personas que iban a los encuentros, que las personas que estaban ahí metidos en el Opus Dei, son personas que eran fieles, pero fieles hasta la muerte. Personas que estaban dispuestas a dar sus vidas por el Opus Dei. Hacían un voto de silencio al llegar ahí. Decían que no le podían contar absolutamente a nadie lo que sucedía ahí. Y viene este hombre y dice, lo que también estamos haciendo es preparando un ejército especial, con el cual, según la periodista, iban a poder infiltrarse en las iglesias evangélicas. ¿Con qué fin? Más adelante lo vamos a ver. Entonces, esta es la historia, así, resumida, de este hombre. Si usted quiere buscar las entrevistas, usted lo puede encontrar todo lo que le estoy diciendo para que usted me crea o no me crea. Le estoy dando la información. Una de las cosas que tenemos nosotros que hacer como hijos de Dios es informar, como servidores de Dios, como el ministro de la palabra de Dios es informar al pueblo de lo que está sucediendo. Ahora yo le pido en el amor del Señor que si usted siente en su corazón, no se quede solamente con lo que yo le voy a enseñar en estas semanas, sino que investigue también y vea si realmente lo que yo estoy diciendo es cierto o no. Métase, lo que me gusta, meterse al internet, investigue y ve encontrar versiones de la Iglesia Católica y ve encontrar hombres que dicen y que aseguran y que testifican que está en el Opus Dei y lo que realmente se mueve dentro del Opus Dei. Este hombre fue el fundador. Esta misma escritora mexicana, déjenme ver si encuentro el nombre de ella por aquí, para si lo tenía apuntado. No sé si no tengo la fotografía, la demanda. Pues
de la... No. Ok. Para el próximo martes se lo doy. Y le vamos a tener una fotografía del libro que ya no está en existencia. Ok, entonces ella habla de muchas cosas en estas 250 páginas. Yo vi el video de los hermanos Bolaños, que es uno de los que más está predicando acerca de la verdad de sus culpas, el pueblo de 11. Y ahora de cómo la misma escritura habla de lo que se mueve en una de las reuniones que sostienen que se surgen del Opus Dei, y se van a dar cuenta. Ellos hablaban de ese tipo de estrategias. ¿De qué manera ellos pueden infiltrarse en las iglesias evangélicas? Y como le digo, vamos a ver más adelante el por qué. Una de las características, hermano, en el Opus Dei es que ellos creen en la flagelación. ¿Qué es eso? Son las personas que se golpean, que se sacan sangre, que se martillan a ellas mismas, ¿no? Y el concepto que ellos manejan es que mientras ustedes más sufrimiento tienen, más limpios están, más cerca de Dios están. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, si usted me acompaña. Deuteronomio capítulo 18. Amén. Deuteronomio capítulo 18. Leemos el versículo 9 al 12. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, hablando el Señor al pueblo de Israel, dice, cuando entres a la tierra de Jehová que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de las naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por esas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Quiénes son los que practican la flagelación? Los celtas, los espiritistas, ¿quiénes más? Los agoreros. Los agoreros, claro. Muchas personas, hermanos, que practican eso, porque eso realmente es parte del satanismo. Y uno de los detalles, hermano, que se dan en los encuentros es eso también. Ellos practican mucho lo que es golpear estereotipos. Y como le digo, ellos dicen que según más usted se golpea y más sufra, mientras más dolor sienta, usted más está santificando. Gracias. Esas son las características del Opus Dei o del G12 de la Iglesia Católica. Amén. Mando decir. Hermanos, eso también lo platicaba Martín Lutero, Antes de convertirse. Pues ya pudo haber la iglesia. Algunos lo aseguran, otros no. Pero ¿qué vamos con eso, hermano? Que la palabra de Dios no habla que nosotros tenemos que mutinarnos, porque tenemos que golpearnos para poder sentir el sufrimiento del Señor, no. En ningún momento. Entonces, eso es lo que es el movimiento G12 dentro del Opus Dei, dentro de la Iglesia Católica. Antes de continuar, no sé si hay que tener alguna pregunta con respecto a eso. Opus Dei, ¿qué significa Opus Dei? Significa, se lo voy a leer porque no va a decir que se lo diga mal. La prelatura de la cruz. La prelatura de la cruz. En otras palabras, la prelatura de la cruz, ¿qué significa eso? En otras palabras, significa que nosotros tenemos que físicamente sentir el dolor que Jesús sintió.
Y eso es algo completamente antibíblico. La palabra de Dios no nos enseña eso. ¿Vale? ¿Alguna pregunta, hermanos? Nada. Ok, ¿quién va entendiendo, hermano, hasta ahorita? Levanta la mano si va entendiendo hasta hoy. Ahí más o menos, ok. Bastante. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque lo que queremos es descubrir las verdaderas raíces, de dónde realmente viene el movimiento del gobierno de 12 o el G12. ¿De dónde exactamente? Entonces, la pregunta a la que nosotros tenemos en esta noche es esta. Si verdaderamente, hermano, este hombre, Dios se lo reveló y le dio lo que él dice que le dio, entonces, ¿qué pasó con César Castellanos? ¿Sabe que, como dijo la hermana, sabe que el Espíritu Santo le copió a José María la visión? ¿Qué habrá pasado? Porque si él dice que Dios se lo dio, entonces Castellanos está haciendo prácticamente lo mismo que se practica y no lo puse. Entonces la pregunta es, ¿podría ser verdaderamente de dioses? Y no hemos entrado en detalles todavía. Solamente le estoy diciendo un final del panorama más o menos. Vuelvo y regreso a lo que dijimos la semana pasada. El mismo nombre de la iglesia de César Castellanos es Misión Carismática Internacional. En otras palabras, no evangélica, carismática. Un movimiento que siempre está influenciado por el catolicismo. Amén. Ok. ¿No hay preguntas? Hermano. En parte sí, pero también lo hace en un sentido espiritual. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso también. Quisiera, hermano, que dejáramos el tema de lo que son los encuentros para la próxima semana, porque es un tema bastante extenso, pero lo vamos a tocar bien en detalles. Vamos a poner videos y fotos de lo que realmente se da en los encuentros. Pero, ¿cómo una iglesia, hermano, se vuelve G12? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuáles son los pasos que tienen que seguir? Cuando se usa ese Castellanos, tiene que haber una persona que le pase la visión al ministro. Por ejemplo, vamos a poner otra iglesia, porque nosotros no ponemos de ejemplo por miembro. Pero una iglesia, por ejemplo, que viene y dice, bueno, nosotros queremos participar en la visión. Lo digo como testimonio porque yo lo vi en el caso de la iglesia donde yo me congregaba hace muchísimos años. El caso, hermano, de la iglesia Restauración en Los Ángeles, nuestro pastor, que era nuestro pastor Manuel Molina, era un hermano que igual muy entregado en las cosas de Dios. Y me dio gran tristeza, hermano, un día, mirarlo, porque lo que sucede es que con ellos, lo que sucede es que le dicen, bueno, usted tiene que ir a Colombia, porque pues, supuestamente Colombia es el lugar de la unción, en Bogotá, Colombia, en donde está la visión, en donde Dios ha revelado a César Castellanos la visión. Y tiene que ir hasta allá. En el caso de hermano que la visión no fue allá, sino que fue con otra pareja que no puedo mencionar, a recibir según la unción, porque así le llaman también la unción. Le llaman la visión, le llaman la unción. Y tienen que ir ahí y tienen que ser ministrados por uno de ellos. Ellos mismos tienen que ir a un encuentro para poder ser parte de la visión también. Una de las cosas muy curiosas, hermanos, acerca del G12, es el hecho que ellos dicen que la visión, hablando del G12, que la visión no se adapta, sino que se adopta. Fíjense lo que dice, la visión no se adapta, se adopta. ¿Qué significa eso? Lo voy a hablar más en detalle después. Eso significa que el ministro o la iglesia no puede traer la visión de Dios y adaptarla a su método de trabajo y a sus creencias, sino que tiene que adoptarla. En otras palabras, para que una iglesia tome la visión G12, no puede solamente venir y solamente usar la estrategia de trabajar con Dios,
sino tiene que quitar absolutamente todo lo que ellos creen y venir y poner lo que es toda la visión 12 de Hebreos, completamente tal y como se le esperaba, supuestamente, a César Castellanos. En otras palabras, son iglesias pentecostés, o bautistas, o iglesias de Dios, o asambleas de Dios, tienen que quitar toda su doctrina completamente, todita, para recibir la nueva visión y comenzar a trabajar con el Dios. Exactamente paso a paso, como César Castellanos lo dice. Él dice, la visión no se adapta, se adopta. En otras palabras, o toma todo o nada. Eso es lo que él dice. ¿Y por qué? Porque es un conjunto de prácticas satánicas. Ningún movimiento ha podido lograr lo que el Señor se ha logrado. Ningún movimiento. Movimiento que en pocos años se nos le ha dado la vuelta al mundo. Iglesias que eran muy firmes en el Señor antes, hermano, hoy están divididas, muchas de ellas terminadas completamente por el movimiento de Dios. Una de las empresas que hacían entre los mismos del Opus Dei, en una de las conferencias que tuvieron según una escritora mexicana, dice que ellos hicieron una encuesta de que aproximadamente el 80 o 90% de los pastores o ministros evangélicos no tenían educación académica y que una de las estrategias que ellos iban a utilizar para poder infiltrarse en las iglesias y las cosas que iban a ofrecerles a los ministros eran una cosa: primero, fama, y segundo, dinero. Dos cosas: fama y dinero. ¿Qué es lo que se mira ahora en la mayoría de iglesias? La prosperidad. Pura prosperidad. Puro dinero. Puro dinero. Es triste el ver, hermano, a ministros que prácticamente están vendiendo sus ovejitas, entregándoles las ovejitas al mismo Satanás, a la misma iglesia católica, simplemente por tener. Es triste, pero es una gran realidad. Entonces, hermano, como le digo, no es un juego, y por eso que nosotros queremos este estudio, estamos dando este estudio, porque es un peligro latente. Es un cáncer que se ha penetrado en las iglesias cristianas y que si como hijos de Dios nosotros, hermanos, no lo sabemos a la luz, daremos cuenta esos días, Señor. La palabra del Señor expresa y dice, hermano, en la Biblia, que si nosotros sabiendo que el impío va en mal camino y que va a perecer, perdón, y nosotros no le reprendemos, no le tratamos de hacer volver de su mal camino, dice, su sangre será sobre nuestras cabezas. En otras palabras, el Señor dice, si nosotros como hijos de Dios sabemos que algo está mal y no lo hablamos, un día Dios nos va a pedir cuentas a nosotros. Y lo dijimos la semana pasada, antes de la ética está el Señor. Y la gente dice, pero hay que respetar las creencias de los demás ministros, hay que respetar las creencias, sí, pero más que todo hay que respetar la palabra de Dios, donde por encima de las creencias y de lo que quiere decir, está la sagrada y bendita palabra de Dios, a la cual nosotros tenemos que respetarle. El vientre de Dios, solamente Dios. Solamente Dios. Hasta dónde debe el movimiento glorioso, es algo muy tremendo, hermano. Una de las cosas que el movimiento glorioso hace es que vuelve a los ministros, hermano, inconscientes, los vuelve personas avarientas, los vuelve personas que solamente que en lugar de entregarse al pueblo se entrega a ellos. Se les olvida la palabra del Señor que dice que mejor es dar que recibir, y todo es para Él. Hablamos con unos hermanos hace poco, que fue lunes. Les digo, ¿a cuántas de estas iglesias modernas nosotros tenemos enviando misioneros a otros países? A África, a Asia.
Aquí en el resto misioneros del movimiento religioso se les escucha hablando que son perseguidos. Que van a las naciones americanas donde se necesita poder y pobreza, ¿verdad? A nadie. Se habla de prosperidad, pero una prosperidad material y simplemente. Solo. Y como miren las superficies que están mencionando, todo está bien. Todo va bien. Bien tampoco para ellos. Pero cuentan le daremos un día así. Lo que sucede es que cuando una iglesia comienza o quiere implementar este método o esta falsa doctrina, la podemos llamar de muchos nombres, tiene que ir en recibir a uno de los apóstoles de ellos mismos la nueva unción, una unción fresca, una unción nueva, una nueva visión. Pero para eso tiene que renunciar a su ministerio. Y es una de las cosas que cuando ellos llegan a los motivos con los ministros sucede así. Que ellos mismos se valorizan estas palabras. Primero, ellos tienen que divulgar con su nombre, por supuesto sus datos, su nombre, su congregación, todo. Y ellos tienen que firmar un papel, donde dice que ellos están literalmente renunciando a su ministerio. ¿Para qué? Entre comillas, para que Dios les dé la nueva unción, el nuevo ministerio. Hay un video que se lo voy a ver la próxima semana, y le digo, es muy triste, un predicador muy conocido internacionalmente. Y yo vi el video de él, es increíble, en donde él públicamente, como campaña, un evento que creo que era grandísimo, de los del G12, en esta ocasión el que está ministrando ahí, se llama Ricardo, se me olvida el nombre de él, pero es el nombre de Ricardo de Colombia también. ¿Ah? Y él está ahí, y este predicador dice, yo renuncio a mi ministerio, públicamente, hermano. Él que ha aventado ese mundo, ahí tocado por el Señor, renunciando a su ministerio. Hoy en día, hermano, hay demasiadas pruebas de lo que es el negocio, de cómo el enemigo se ha metido, hermano, en las iglesias cristianas, a las iglesias evangélicas hoy en día, a través del negocio. Es algo que ya no se puede ocultar como se ocultaba hace años. En mi caso personal, yo llevo como unos 3 años y medio investigando acerca del negocio. Y vuelvo y repito, lo que la Biblia va a decir no son cuentos, no son inventos. Es algo, hermano, que si abrimos los ojos nos podemos ver claramente que esto que yo estoy diciendo esta noche se está dando a nivel mundial. Hay iglesias en Rusia que ahora tienen encuentros del G12. En Europa el G12 ha crecido enormemente, hermano, enormemente. Es algo que ha avanzado demasiado. Ministros que antes eran humildes, que eran personas que amaban verdaderamente al pueblo de Dios, que estaban dispuestos a trabajar para el pueblo de Dios, dispuestos a entregarse en la obra de Dios. Esos son ministros que solamente hablan de puro dinero, carne del aire, puras vacaciones, puras cosas, hermano, que antes no hablaban. Y el que no se da cuenta, el que no tiene entrar en la visión, fuera de la iglesia, lo hacen a un lado. Todo ese detalle lo vamos a tocar la próxima semana, hermanos. Yo, como le digo, como unos 3 años y medio más o menos lloré, escuchando, viendo revelaciones, escuchando hermanos, y a mí me gusta mucho basarme en lo que vi testigo, hermanos, de hermanos que yo sé que son verdaderos hijos de Dios, que por años han permanecido fieles a la palabra de Dios. Y después de tantos años, hoy se levantaron muchísimos predicadores que están exponiendo cuando la perdona sus culpas en el negocio. Nuestro hermano Antonio Velázquez, que si el Señor nos permite lo tendremos en el 2013 con nosotros, estará con nosotros, si el Señor nos permite, estará hablando un poquito acerca de eso y de muchas otras cosas también. Él es uno de los que está exponiendo mucho acerca de este tema del G12, de una manera de un escatólogo, como le digo, es un hombre muy preparado. Y es increíble lo que él cuenta, los testimonios que cuenta. Entonces, yo quiero dejar con esto esta noche, antes que terminemos, que le pidamos a Dios que nos ayude a tratarnos de todo este tipo de cosas.
¿Cuántos, hermanos, de ustedes han escuchado acerca de los encuentros? Levanta la mano, ¿qué ha escuchado acerca de los encuentros? Yo he ido. Amén. Algunos hermanos han estado en encuentros, así es. Uno de los grandes problemas, hermanos, es que algunos, incluso pastores que no están en el movimiento G12, le han cambiado el nombre a los retiros y no le llaman encuentro, ¿no? Porque tú sabes que en nuestros países, ¿desde cuándo hemos oído de retiros? Vamos a ir a retiros, dicen los evangélicos, se van a la montaña ya, a buscar de nuestro Dios, no son nada, cosas raras ni nada que por el estilo, sino buscar la presencia de Dios. Y cuando uno va y uno, hermano, recibe la bendición de parte del Señor. Pero algunos ministros, hermano, en su misma ignorancia, y lo digo en el buen sentido de la palabra, le han puesto retiros a los que son, le han puesto perdón en cuenta a los retiros. Pero hay uno que, como digo, la mayoría sí están metidos en eso de los encuentros. No en todos los países es igual, no en todas las iglesias es igual, y el mismo sistema que yo posee emplea en los encuentros es el mismo sistema que emplea el movimiento de los presos castellanos de Jesús. Entonces, si comparamos los dos, hermano, es exactamente la misma cosa. Es la misma cosa. Igual, en G12 están los preencuentros. Por eso que la mayoría de personas, o algunos van y dicen, yo quiero un encuentro, pero realmente no fue un encuentro. Fue un preencuentro, que es una cosa diferente. En el preencuentro no hay las prácticas que hacen en los encuentros. En los preencuentros, hermano, no hay, no serán ese tipo de prácticas que vamos a ver más adelante la próxima semana en los encuentros, hermano. No puedo recalcar un poco, a mí lo que así me pareció fuera de orden es que al último día cuando se va a hablar, el último día te quieren obligar a que tú hables en lenguas. Eso pues, como uno ya sabe algo de la palabra de Dios, sabe que no es así. Pero se agarra toda la gente supuestamente hablando en lenguas y a mí me querían hacer que hablara en lenguas. Digo, yo no siento, yo cómo voy a hablar en lenguas. ¿Me entiendes? Entonces, eso es antibíblico. Amén. Y esa es nada más una de las cositas, hermano, de las prácticas, para darle, y el tiempo se nos fue increíble, que se nos ha ido una hora tan amplia. Esa es una de las prácticas que se practica en el encuentro, solo para darle un poquito de vistazo, ¿verdad? Se practica la regresión, me llaman. Hay una regresión que es práctica, que prácticamente lo que hace es hipnotismo, y hace que las personas en su mente regresen hasta cuando estaban niños y se acuerden de todos sus pecados pasados. Y en la mente de las personas es una experiencia sobrenatural, pero realmente lo que es un hipnotismo, una regresión. Que de hecho hay ciertas organizaciones aquí en Estados Unidos que están investigando los encuentros, porque el hipnotismo o las regresiones legalmente son prohibidas si no es por una persona que está que tiene un título, un psicólogo que está entrenado en esa área. No pueden hacerlo porque es algo muy peligroso, muy peligroso. Y se está dando, entonces, el gobierno de Estados Unidos en ciertas áreas han comenzado a hacer una investigación también acerca de los encuentros. ¿Qué es realmente lo que se está dando? Porque usted sabe, la mayoría que han asistido a los encuentros saben que ahí no les permite llevar cámaras de fotos ni de video. No puede llevar su teléfono celular. Nada de eso. Igual, hace también un pacto de silencio, que no pueden hablar absolutamente nada de lo que Cristo ahí. Y entre comillas lo hace para que la gente le entre curiosidad, le diga, no, pues vamos a ir a ver qué es lo que está pasando. A ver qué tal, y vuelve con cosas, ¿verdad? Diciendo, y es triste verlo, lo digo, lo más de detalle de esa manera. Ya vuelve diciendo que son las princesas y los príncipes de Dios, y que están en la mejor posición de los que están de los que venían a los encuentros, total que cuando el ministro de estos pueblos en ese movimiento, los que no están metidos en la misión, no son príncipes ni princesas, no están bien con Dios, están mal con Dios, y tienen que ir a los encuentros. Y le digo, las prácticas que se hacen ahí, hermano, ahí en los encuentros, es algo tremendo. Una de las cosas que se hacen, se lo adelanto, es poner una cruz, no en todo, pero digo, en la mayoría de casos, ponen una cruz de madera.
Y cuando usted llega, ellos le pasan una canasta con papeles. Usted tiene que tomar un papel y escribir en ese papel sus pecados. Todos los pecados de los que usted se puede, lo peor que usted haya hecho, usted lo tiene que escribir en ese papel. Y después de que los escribe, toma ese papel y lo clava en la cruz. Y después que clave ese papel en la cruz, al final viene y quema la cruz con todos sus pecados. ¿Sabes? Y lo que significa, entre comillas, es que esos pecados están desapareciendo, que están quemados. Esa es una de las prácticas de los encuentros. Y le digo porque hay videos, hay muchos testimonios acerca de eso ahora. Hay videos que enseñan. Ahora, yo les pregunto, entonces, ¿no fue suficiente el sacrificio de Jesús a la cruz de Calvario? ¿Acaso no fue perfecto el sacrificio de la cruz? La Biblia dice bien claro de la manera que si alguno es en Cristo, no que le queda esta, que también ha pasado. Ellos iban a cuidar al pueblo de la mano y nunca más, dijo el Señor, me acordaré de ellos. ¿Quién es el Señor de los demás para decirnos y recordarnos de nuestros pecados pasados? De lo que Dios ya nos perdonó. Hay uno nada más que recuerde y que acusa. Su nombre es Satanás y que Dios nos ofrece no conoce. Él es el único que nos hace cosas. No podemos ver la fe de la piedad. Él que perdonó hace muchos años. Amén. Y lo más triste es que el evangelio cuenta de ese tipo de encuentros. Diciendo, lamento todo el tiempo que perdí, los años que perdí fuera de Dios. Hoy sí conozco al Señor de verdad. El pastor que le menciona dijo que los últimos 3 años de su ministerio, o 4 años, ¿cuánto dijo? Que los últimos 3 años de su ministerio eran en los que él verdaderamente había conocido quién era el Espíritu Santo. Y la pregunta de nosotros que estuvimos en la congregación de él es, entonces, ¿cómo fue que recibimos en los últimos 23 años que él dice que tuvo el ministerio? No había conocido realmente al Espíritu Santo. Todo el mundo se pregunta, entonces, ¿quién lo bautizó en su Espíritu? ¿Quién le dio las lenguas? ¿Quién le dio los dones? Porque la mayoría estamos hablando, hermano, ya bautizados en el Espíritu Santo, ya con dones, es una bendición tremenda. Entonces, si no puede ser, ¿quién lo dio? ¿Cómo es que va a decir que no conocen a Dios? Hablan de pecados, hermano, de sus antepasados, de cadenas que hay que romper de sus antepasados. Hay que tener mucho cuidado con eso, hermano. Mucho cuidado. Otra de las prácticas en lo que hay en una iglesia, usted lo puede ver mucho eso en los videos de Cash Luna, de los últimos años. En donde ellos dicen que reciben en los encuentros el espíritu de la renoche. ¿Cuántos han escuchado acerca de eso? En algunas iglesias de Sudamérica se da algo que a los niños pequeñitos, hermano, pequeños, les untan los labios con vino, pero vino fermentado, vino de verdad. Les untan los labios. Y con eso que les untan los labios, les ponen los labios, ellos dicen que a través de eso están recibiendo el espíritu de la noche. Y miran a los niños, según entre comillas, que no hechos en el espíritu. Hay otra cosa que ellos predican en la mesa santa, cuando han escuchado eso. Comienzan a reírse, y ellos dicen que es el espíritu de la mesa, es el espíritu de gozo, y le van realmente hace que ya más dura de cosa también. ¿Cómo reciben ese espíritu de la mesa? Por imposición de manos. Alguien nos ministra y ¡pum! Recibe el espíritu de la mesa. Y esa persona tiene que poner la mano a otro, y ese otro comienza a reírse también. Y ese otro, y así te va pasando. Al final terminan todos, hermanos, en unas carcajadas despavoridas, tirados en el suelo. Yo los he visto. Tirados en el suelo, con una risa incontrolable. Y ellos dicen que es el espíritu de la mesa. Entonces, este es el espíritu de la mesa, el espíritu de la visión, el espíritu del vómito santo, el espíritu de la borrachera. La Biblia no habla solamente de un espíritu, que Dios le dio, que es el Espíritu Santo, de la fe, que hace la actividad.
y no el Espíritu Santo, no el Espíritu que usted y yo necesitamos, hermano. El Señor está cambiando de esta noche, porque todo el Espíritu que viene de Dios viene de Satanás. La Biblia no nos habla, por ejemplo, en el libro de Efesios, capítulo 2, Lucas escribe el libro de Efesios, dice que nos envió en el día de Efesios de la iglesia, dice que el hermano se descendió el Espíritu Santo de Dios y comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Y cuando comenzaron a hablar en lenguas, fueron lenguas angelicales y lenguas humanas, y por eso algunas personas de los que están ahí decían, ¿cómo ustedes están haciendo lenguas para que nosotros escuchamos que hablan en nuestra propia nación? Algunos decían que están tomados de ellos. Lean conmigo, Hechos capítulo 2. Amén. Este es el versículo, o más bien las versiones que ellos toman para malinterpretar lo que la Biblia dice. Dice, cuando yo vi a Pentecostés, versículo 1, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un fuego como de un viento necio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu de cada que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no toca nivel de todos estos que hablan? ¿Cómo podemos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en nuestros hermanos, en Jerusalén, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Sinaí, y romanos en unos niveles, tanto judíos como prosélitos, creyentes y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas la mayoría de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, escuchen bien, mas otros burlándose, decían, están llenos de mosto. ¿Qué significa bien de mosto? Mosto es una bebida embriagante, estos están tomados, están borrachos, es lo que decían ellos. Los que se burlaban. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, hablando de los 12 discípulos, alzó la voz y les habló diciendo, de haber querido si todos los judíos de Jerusalén, esto os será mujer de dirigir sus palabras. Porque estos que no están ebrios, como vosotros suponéis, porque queréis ahora estar en el día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteriores días, dice Dios, derramará el Espíritu sobre toda la carne. Escucha bien, y vuestros hijos, dice, y vuestras hijas profetizarán. Vuestras mujeres tendrán visiones y vuestras ancianos tendrán sueños. Y despiertos que lo hicieron y serán mis siervas en 10 días, derramaré el Espíritu y profetizarán. ¿Encuentra usted ahí algún pasaje, algún momento en el que Dios estaba borrachos del Espíritu? No. Al contrario, ellos no están borrachos, están llenos del Espíritu Santo. Pablo mismo dice, no os entreguéis con vino en lugar de solución, más bien sois llenos del Espíritu de Dios. Muy fácil. Entonces, bueno, de nuevo lo mismo, si el Espíritu de la revelación es la vida de Dios, ¿de quién viene? Si el Espíritu Santo no viene de Dios, ¿de quién viene? Si la Fuerza Santa no viene de Dios, ¿de quién viene? Una vez más, la palabra dice, el Señor dijo, le dijo al profeta, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La falta sabiduría, mi pueblo. Lo más triste, hermano, lo más triste, es que aún después de este estudio, que muchos van a escuchar, no en nuestra congregación,
pero en otras congregaciones, aún así, no están dispuestos a irse de ahí. Aún viendo, hermano, la verdad de lo que hay que estar en la iglesia, aún así, quieren también estar en ese mundo. Porque están ciegos espirituales. Y el único que los puede sacar de ahí es el Señor. Amén. Porque ahí hay un pacto, del cual vamos a hablar la próxima semana. Igual que los Opus Dei, que están dispuestos a dar la vida por el Opus Dei, en el G12, en su mayoría de personas, son personas que para ellos el G12 es lo máximo. Y que usted habla del G12, es lo peor, maldicen a las personas, ultrajan a las personas, los tienen por ignorantes, por anticuados, se burlan de las doctrinas básicas del Evangelio, se burlan de la venida del Señor. Vamos a hablar de eso la otra semana también. Entonces, le pido que esta semana usted investigue acerca de los encuentros y la próxima semana yo le voy a dar a usted un recuento de todo lo que se practica y lo vamos a ver conforme a la palabra de Dios, lo que está sucediendo y si verdaderamente le dio su nombre. San Pedro, segunda de Pedro capítulo 2, con eso termina, hermanos. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Algo que se mueve mucho en los encuentros es el dinero también, hermano. ¿Cuánto pagan las personas aquí por los encuentros? ¿Los que han estado en encuentros? 65 horas. Ok. ¿Quién va a levantar la mano? ¿Cuánto? 200, hermano. Amén. Hermana, creo que quiere levantar la mano también, hermana Tami. Amén. Y hoy nos han subido. Como que el Señor aumentó la cuota ya. Necesita más el Señor. Y quizás, hermano, yo digo que a lo mejor la gente de la economía mundial del Señor, hermano, necesita más dinero, no están cobrando más en los encuentros. Hermano. ¿Ah? Cuando yo fui hace como un año, cobraron 100 por persona. 100 por persona. Amén. Entonces, esas aquí, imagínense, hermano, es mucho dinero. Más la otra nosotros no que es. También meten lo que es el pacto. Cuando Dios habla del pacto, habla de cosas de Dios. Vamos a hablar de los pactos. Sí. Mira, hermano, para que hagamos un pacto, nosotros tenemos que poder ofrecer algo al cambio, pactar algo, que sea de igual valor que lo que vamos a recibir. Dígame, hermano, ¿qué podemos pactar nosotros con Dios? ¿Qué le podemos dar a Dios? ¿No dice la palabra de Dios que todo es de Dios? Todo. No es el hombre que hace pacto con Dios, es Dios el que hace pacto con el hombre. Porque Dios sí puede proveer, Dios sí puede dar. Por eso Dios dijo, no pueden por nada, dijo Jesús, ni por el cielo, ni por nada, ni la persona no por nada. El único que puede jurar es ¿quién? Es Dios. ¿Por qué? ¿Por qué lo puede dar? Porque no hay nadie por encima de él. Y por eso se dice que él jura por sí mismo en su palabra. De ahí para allá, nadie puede tocar nuevamente. Pedro capítulo 12, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros que falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que nos rescató, como que dice, no fue suficiente, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, o sea, ambición al dinero, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2 y 3. ¿Se le hace pregunta familiar ese versículo? ¿No versículos? Esto específicamente lo está sucediendo en muchas de nuestras iglesias evangélicas. Muchas iglesias grandes han sucumbido ante movimientos de luz.
Dele gloria al Señor usted en esta noche que no está en una de sus iglesias, hermano. Gloria a Dios. Y que aquí se le va a predicar la verdad, que no me funcionó, que el comer, que el comer, hermano. El único que se pone es una ganancia, el diablo, hay que descubrirlo, hay que descubrirlo, porque así es la manera, hermano. Lo sé que la persona tiene Dios a ti. Ya le dije que vamos a echar muchos enemigos, hermano, muchos. Cuando estos videos comienzan a salir y nos vemos ahora que somos anti-G12. Y más cuando traigamos al hermano, que venga a predicar el evento y todos vamos a decir, hermano. Pero es que no buscamos amistad ni con el mundo, ni mucho menos con el viejo. Con que el Señor está a nuestro lado, hermano, ¿qué importa que el mundo esté en contra de nosotros? No interesa. Estamos trabajando en una encuesta, se lo cuentan apenas. No lo iba a decir, pero lo voy a decir. De cuántas iglesias son las que son G12 en esa ciudad también. Y le digo una mala, hasta me dan ganas, le digo, de decirlo en video, exponer las iglesias en la pena que son G12. ¿Qué dice usted? Ajá, como no sé qué va a hacer en el video. ¿Por qué se lo digo, hermano? Porque hay mucha gente que ignorantemente está en esas iglesias. Y que no saben. Yo sé que hay muchos entre ustedes que quizás han estado en encuentros y nunca saben, ni cuenta se dieron de lo que realmente estaba sucediendo ahí. Quizás nuevos, quizás porque no conocían la palabra. Pero de gloria a Dios, como le digo, que el Señor ha traído a un lugar en donde no somos perfectos, pero predicamos la verdad del Evangelio. Y estamos dispuestos a seguir predicando la verdad del Evangelio, hermano. A buscar el bienestar del pueblo, el pueblo nuestro, hermano. A buscar lo que el pueblo quiere, que el pueblo quiere vivir, sino lo que el pueblo necesita vivir. Porque estamos preparando para el cielo, hermano. Que la iglesia del Señor no puede más de este mundo. La prosperidad de la Jesucristo, el Señor de Jesús, que lo bendiga, porque tenemos prosperidad espiritual, y la fe del cielo, y la Señor nos queda abajo, y nos vemos espirituales, una de las maneras que venía de Dios, esto es lo que nosotros buscamos, lo que nosotros queremos. De ahí para allá, dijo el seguridad de camino, no vimos de sueños. ¿Qué dice? Ni de ilusiones, no. ¿Se ve la voz? Nada de este mundo te dará la dicha que puedas soñar. Todo esto es amigo. Nada de la gente, no vivas de sueños ni de ilusiones, vive la realidad. ¿La vas tomando? Buenísimo. Los pastores de Cristo cantaban muchas alabanzas, hermano, acerca de la venida del Señor. Hay un grupo ahora que se llama Generación 12 que viene de Vino, los juegos. Tristeza me dio el otro día, viendo a Danilo Montero con su micrófono ahí cantando a la par de Generación 12. Dijo al Señor, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué no quiero ser yo a un lugar de esos en donde hay católico carismático, hermano? ¿Qué tú quieres hacer ahí? Vemos a Marcos Witt, ¿verdad? Pero para eso Dios lo va a sacar de ahí. ¿Qué es el cuerpo? Esa es la trampa, hermano. Esa es la trampa, porque, pues, según como las mencioné, el artista que les mencioné ahorita, igual. O sea, metido ya en un retiro de todo, con los católicos. Y él dice que quería descubrir ese nuevo camino. Un nuevo camino de ser hermano, y hemos metido completamente en esas cosas también. Entonces, lo que Dios va a salvar, no Dios va a salvar, no necesitamos, eso es como que usted diga, voy a hacer una cantina, se para con ocho de la cantina, y usted ha sido borrachito y se está metiendo en la boca de león. No hay que ver que Dios nos saque, y en el momento que Dios va a sacar su pueblo de tanta religión pagana del mundo, donde Dios lo va a sacar. Dios lo va a sacar. Nosotros vamos a mantenernos firmes en lo que hemos aprendido de Dios. La otra semana vamos a ver dos partes, vamos a ver los encuentros. Y vamos a ver los encuentros y la apostasía. Y con eso vamos a terminar. El dos temas la próxima semana. Un tema la próxima semana y el otro el siguiente. El de la próxima semana va a ser el más fuerte de todos. Así que por favor, no se quede. Vamos a estar compartiendo todo lo que hemos descubierto. Gracias al Señor acerca de este movimiento. Amén. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Siempre terminar? Y lo digo, hermano Juan. ¿Hace cuántos años que escribió el castellano para leer la G12?
¿Hace cuánto tiempo comenzó? Pues él dice que la visión la recibió en el 83. Pero el movimiento, pienso, si no estoy mal, habla como por unos 15 años más o menos. Y en 15 años yo le doy la vuelta a todo el mundo. En 15 años. Todavía vive. Claro que sí. Sí, él tiene que estar al frente de la iglesia, esa grandísima, grande. Amén. ¿Buena pregunta? ¿Cuáles iglesias americanas ya se han descubierto como Jesús? Son pocas, fíjense, hermano.